Ahora, ¿cómo le hacen los españoles para que todos los indígenas idólatras que estaban aquí se convirtieran en católicos? Si no querían. Bueno, bíblicamente se le predica a todas las personas y Dios es el que da la revelación y el que convence y todo, pero en las religiones no funciona así. En las religiones tienen que imponer, tienen que convencer ellos, no Dios, a las personas, y tienen que convertir ellos, no Dios, a las personas, cosa que no funciona y que no es bíblico, pero así es. Bueno, entre todos estos dioses que tenían, dioses paganos, los españoles conocieron a una mujer, a una diosa, que les iba a ayudar para poder convertir a todos los indígenas de aquí en católicos. Era una mujer, una madre muy querida por todos los indígenas, sobre todas las deidades. Apúntele este nombre. Se llama Coatlicue. Puede repetirlo, puede atrasarle o se lo repito para que investigue en internet. Es bien interesante todo esto, hermanos. Es una información verdadera que se puede estudiar, se puede comprobar y que se les puede compartir a los demás tal y como yo estoy haciendo ahorita, sin necesidad de pelear, de insultar, de faltar al respeto, porque al final de cuentas, después de dada la información, cada quien es libre de creer en lo que mejor le parezca. Si escuchan la verdad, si ven la verdad y aún así viendo no ven, no hay nada más que nosotros podamos hacer, porque es Dios el que quita la ceguera espiritual. Se llamaba Coatlicue y era nada más y nada menos que, ¿quién creen? La madre de los dioses. Se le conocía también como Tonantzin. Coatlicue y Tonantzin son la misma, nada más que Coatlicue era su nombre y Tonantzin era un nombre que le daban los indígenas que significa, ¿cómo cree? ¿Qué cree que significa Tonantzin, hermano? Tonantzin significa nuestra madrecita. Estamos hablando de una entidad, de una diosa pagana, de una divinidad que tenían antes del Evangelio, antes de que conocieran las Escrituras, antes de que llegaran los españoles. Ya estaba esa deidad que era conocida como nuestra madrecita por los indígenas. Ella era madre del dios principal, que era Huitzilopochtli. Coatlicue es la madre de Huitzilopochtli, el dios del sol. Todo esto tiene mucha relación con el sol, con lo que se habla de la Navidad, que por qué se puso el día del nacimiento de Jesús cuando se celebraba en el solsticio de invierno, el 25 de diciembre. Hay muchas cosas muy interesantes que aprender al respecto. Pero bueno, estamos hablando de Coatlicue. Era la madre de ¿quién les dije? De Huitzilopochtli, el dios del sol. Ahora, ¿dónde cree que Coatlicue era venerada? ¿Dónde cree que era donde tenía su templo que le habían construido aquí los antiguos? Pues nada más y nada menos que en el Cerro del Tepeyac. Les repito, estamos hablando de tiempos prehispánicos. No estamos hablando ahorita de Guadalupe, ni estamos hablando de nada que se conozca modernamente, sino de lo que había antes de que llegaran los españoles. En el Cerro del Tepeyac, una diosa, mujer, madre de los dioses, madre del dios principal Huitzilopochtli, dios del sol, venerada en ese lugar, conocida como nuestra madrecita. ¿Le parece interesante? ¿Le suena familiar? En este lugar, hermanos, sigo hablando antes de la conquista, en el Cerro del Tepeyac, acudían por parte de los indígenas grandes peregrinaciones, se juntaban de bastantes lugares y entre todos iban a ver a Coatlicue, a Tonantzin, a nuestra madrecita, a la madre de Dios.
¿Le suena interesante todo eso? Todo lo puede comprobar, es cierto. Incluso yo, una de las fuentes que tomé para estudiar acerca de estas cosas es por parte de la UNAM. Entonces son cosas que yo esté inventando, ni son cosas que yo esté diciendo sin ningún fundamento. ¿Qué hicieron los españoles? Pusieron una imagen de la Virgen de Guadalupe, la pusieron en el lugar que se apareció según en el lugar donde se veneraba por los antiguos a Tonantzin, a Coatlicue. Y los españoles de esa manera dijeron, miren, ella es la madre del que nosotros venimos a predicar. Ella sigue siendo la madre de Dios como era antes, sigue siendo la reina del cielo como era antes, sigue siendo su madrecita como era antes, sigue estando en el Tepeyac y la pueden seguir venerando y haciendo las peregrinaciones. De ese modo, hermanos, fue bien recibida por los indígenas y los indígenas, hermanos, le llamaron Guadalupe Tonantzin. Fíjese ya cómo ahí hubo una mezcla. Tonantzin, nuestra madrecita, era por Coatlicue, la que hasta entonces ellos venían venerando, que así le llaman, y Guadalupe, ni siquiera María Tonantzin, sino Guadalupe Tonantzin. ¿Por qué Guadalupe? Porque los españoles, cuando veían la imagen, ellos no decían, mira, es la Virgen María, ni es la Virgen del Tepeyac, como si se hubiera aparecido ahí, sino que todos los españoles, al ver la imagen y saber que era la misma que ellos traían de España, decían, es la Virgen de Guadalupe. Cuando los nativos lo oyen, entonces se le queda ese nombre, Guadalupe Tonantzin, nuestra madrecita. Entonces, hermanos, en lugar de convertirse en cristianos, los indígenas, a los que los españoles supuestamente evangelizaron, los terminaron convirtiendo en guadalupanos. Se pueden llamar a sí mismos católicos, guadalupanos, pero difícilmente se les llama cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo en la religión católica pasa a un segundo término, pasa a ser un bebé en los brazos de María. Dios les bendiga, les dejo aquí en el primer comentario el enlace de la prédica completa.